Esta noche José Venegas. José Venegas es un gran escritor argentino, es un intelectual, es un abogado, es un periodista, ha publicado varios libros, ensayos, ¿no? Y es un gran liberal, además, un gran pensador liberal. Y así lo hemos conocido, así lo hemos leído. José, gracias por estar aquí. Buenas noches. Un placer, Jaime. A lo mejor habría que aclarar que lo de liberal es liberal clásico. Liberal clásico. Sí, porque acá... Liberal libertario. Libertario. Exacto, sí. Sí, porque aquí liberal se entiende como los liberales son de izquierda. Sí, está muy complicada esa palabra. ¿Sí? José, además yo soy amigo de José, soy lector de José y soy admirador de la inteligencia, de la agudeza, de la valentía de José Venegas. Bueno, José vive aquí en Miami. ¿Hace cuánto tiempo vives en Miami? Como 5 o 6 años. Y con 6 años, y básicamente eres un escritor y ejerces el periodismo. José escribió un libro, uno más, porque él ha escrito principalmente no ficción, ensayos, aunque también una novela. Sí, de una novela corta. Sí. Él escribió un libro, me lo dio a leer, lo leí, me impresionó muchísimo, muchísimo. Es un libro terrible, terrible, brutal, conmovedor. Y eventualmente lo va a publicar, pero hace pocos días José Venegas publicó en Twitter algo que él tenía la necesidad de escribir, ¿no? de expulsar. No sé si el verbo es correcto. ¿Qué fue lo que quisiste decir en Twitter, José? Sí, prefiero que lo digas tú. La palabra expulsar está muy bien, porque de alguna manera el libro es como la revelación de una historia muy pesada que uno quiere sacarse de encima. Yo digo que es como un jugador de sumo que uno tiene en el hombro, que tiene que exponer, básicamente porque yo vengo de una familia muy complicada, muy disfuncional, muy desierta de afecto, por lo menos eso es lo que yo viví. Yo soy el menor de 7 hermanos. ¿El menor de 7 hermanos? Sí, y a través de contar esta historia en el libro, la impaciencia por quitármela de encima hizo que un día pensara en el medio del huracán Irma, ¿no? Tenía tanto miedo, una experiencia que yo no conocía, de que me pasara algo que creo que no me podía pasar, pero había tanta, digamos, información. Comprensible, era tu primer huracán. Sí, que ahí me sentí apurado a exponerlo y a ponerlo, y necesitaba hablarlo con gente extraña a mi familia. Gente que yo no conociera, que no pensara que la prioridad era establecer un control sobre lo que se sabe, ¿no? Porque necesariamente va así creo que en cualquier familia, y en la mía fue muy extremo, porque cuando esto se dio a conocer hace 13 años, porque un hermano mío al que también le pasó lo expuso internamente, yo que en realidad no quería hacer nada, fui como convertido en enemigo o en amenaza. Y como te digo, con una ausencia de empatía hacia lo que me podía estar pasando a mí, por eso que fue abrumadora. Y así fue que pasaron los años y pensé, ¿qué pasa si yo lo expongo afuera? Que cuando yo era chico, la verdad que lo que me pasaba era que fuera de mi casa era mucho más feliz que en mi casa. Y que yo esperaba que alguien en algún momento me llevara, inclusive, no que me raptara, sino que te alejara de la familia. Que me adoptara. ¿Sí? Ese era como un sueño que yo tenía, que me adoptara y me llevara a algún lado. Entonces, esto que te digo se reveló, estoy hablando de uno de los aspectos de lo que yo viví en esa familia, que fue el abuso sexual de parte de mi hermano mayor a mí y al hermano que me sigue. Pero en una familia, como te digo, nunca me sentí parte, siempre me sentía parte. Y como tengo poca información, porque yo la familia la vi como muy chico, la veía como encima mío, no sé si hay una relación entre estos episodios y ese lugar en el que se me puso a partir de ahí. Ahora hay una palabra que se llama bullying, ¿no? Los chicos sufren bullying en el colegio, y es muy parecido a lo que me pasaba a mí adentro de mi propia casa. Y eso es muy tóxico, y obliga a uno a tener una coraza, porque resulta muy difícil
en las relaciones que uno establece, lograr una comunicación verdadera. Porque en el momento que vienen las preguntas de cómo son tus hermanos, cómo es tu familia, para mí era como que me preguntaban, no sé, me preguntaban un secreto de Estado, ¿no? Era algo que siempre fue algo que yo no podía contar. Y eso es una barrera muy grande. Y cuando esto se revela y la familia extrema esa posición, yo sentí la necesidad de comunicarlo a gente que no conozco, que explotó ese día que lo puse en Twitter. Hace pocos días, ¿no? Hace menos de una semana. Que me senté, lo escribí, físicamente puse, me pasó esto entre los 5 y 8 años. No tengo registro exacto, pero tengo muchos indicios para saber que fue en esa... Digamos que duró como 3 años el abuso del que fuiste víctima. No sé ni cuánto duró, porque viste que el tiempo de un chico es muy diferente, pero duró bastante tiempo. Pero eras muy chico, es decir, 5 o 6 años era chico, tanto como que no sabía qué era eso. Claro. Yo aprendí mucho después que era la palabra sexo. Y yo sabía que estaba mal, porque implicaba desnudez, ¿no? Y eso... ya te visten de entrada, o sea, que sabía que eso estaba mal y que no se podía contar. ¿Cuán mayor que tú es tu hermano mayor? 10 años. 10 años. 10 años mayor. No solo abusó de ti, pero también de tu otro hermano. Sí. Entonces, como te digo, puse ese texto en Twitter, estuve un rato largo esperando, y lo largué. Y curiosamente, era lo que me esperaba. O sea, yo tuve muchos más mensajes buenos, cariñosos, afectivos y cercanos de gente que no conozco, algo que nunca se me dijo en mi propia familia. O inclusive te diría, hay gente con la que he tenido la confianza de hablar de esto, pero también es complicado, porque yo me doy cuenta que uno los pone en una posición muy difícil. Que esto es la gran tragedia, ¿no? Uno tiene que contarlo, pero a su vez sabe que hay mucha gente en la que puede confiar, amigos, a los que uno les pone un problema también. Entonces, digamos que el incentivo para el aislamiento es grande. Por eso que uno necesita explotar. Comprendo. Cuando ese abuso ocurrió, ¿tú vivías con tus padres? ¿Tus padres vivían juntos? Mis padres vivían juntos, con una relación bastante horrible, como yo la veía, ¿no? Y tú no eras cercano a ninguno de ellos, no podías contarles lo que estaba ocurriendo. No era cercano. Te voy a decir, mi padre, que además era alcohólico, yo jamás en la vida tuve una conversación con él, nunca. Sí discusiones. Durante la adolescencia era como mi principal enemigo dentro de la casa. Yo no sabía por qué. Yo no sé por qué se armó esto conmigo, esta hostilidad que yo sufrí en la familia. Y siempre tuve la fantasía de que si se supiera el otro secreto que no se podía saber, este esquema se iba a romper. Y yo iba a poder hablar con mis hermanos. No pasó. Al contrario. Cuando nosotros ya éramos grandes y ellos tenían hijos, yo tenía una excelente relación con mis sobrinos, una cosa normal, y empecé a tener una mejor relación con ellos también. Y cuando esto salta, volvimos a foja cero. A lo de antes, a la hostilidad. El sistema se reeditó. Y en algún momento llegué a pensar, uno se hace hipótesis. A mí me hubiera gustado tener información de parte de ellos. Yo escribí un escrito. Cuando ellos me propusieron, vamos a hacer lo que llamaban una terapia de perdón, ¿no? Es una cosa horrible. Directamente pasamos a perdón. Tengo un paréntesis, hay un libro que recomiendo de Emiliano Fittipaldi que se llama Lujuria, donde habla de los casos de abuso sexual en la iglesia. Emiliano Fittipaldi. Emiliano Fittipaldi. Es tremendo el libro, pero hay una conversación de una de estas víctimas con un obispo sobre su tío que era cura, que había abusado, y de entrada el obispo lo empieza a acusar de querer perjudicar a la iglesia. Y yo me senté así, sin haber sido yo el que había hablado,
acusado de querer destruir a la familia. Esa fue la reacción. Antes de ir a la publicidad que nos piden un corte, ¿alguien en tu familia sabía, aparte por supuesto del abusador y de ti, del abusado, ¿alguien sabía que esto estaba ocurriendo? Yo no lo sé. Por la reacción empecé a pensar que todos lo sabían. Pero no tengo... O sea, yo escribí un día 15 hojas, que es la primera parte de ese libro, contando lo que yo había vivido, el resto también, porque para hablar con ellos de eso necesitaba esa confianza de revelar todo. Y nunca nadie me respondió. ¿Y tú sabías que a tu otro hermano también lo estaban abusando? Sí, recuerdo un solo episodio. Y este hermano mío, en ese momento que lo necesitó, por circunstancias de él revelar, lo reveló. Pero estaba dentro del esquema también, ¿no? De hecho, de su parte había hacia mí tanta hostilidad como del resto de la familia. José, tú sabes cuánto te aprecio y te respeto y admiro el tremendo coraje que has tenido en revelar esto. Vamos a seguir conversando con José Venegas después de la pausa. Le voy a preguntar cómo ha reaccionado su familia, ¿no?, ante esta revelación tan tremenda que él necesitaba hacer. En estos casos siempre la familia te dice, no, tú te tienes que quedar callado, primero está la unidad de la familia, de manera que no tienes derecho a hablar, a contar tu verdad, no. Pero a veces uno necesita para respirar decir, esta es mi verdad, ¿no? Ha venido esta noche el escritor argentino José Venegas, un gran pensador, un gran autor de ensayos, de libros para entender la complejidad política, pero hoy está hablando de una circunstancia terrible, traumática que le tocó vivir cuando era niño, tenía 5, 6, 7 años. Fue víctima de abusos sexuales por parte de su hermano mayor. ¿Tu hermano mayor está en la Argentina, José? Sí. Cuando tú has hecho esta revelación hace pocos días, ¿cómo ha reaccionado él? ¿Cómo ha reaccionado tu familia inmediata? Bueno, él no sé, porque no se comunicó conmigo, y tengo que decir que en algún momento de estos 13 años lo intentó y yo no quise hablar con él. ¿Prefieres no hablar con él más? No, me resultaba imposible porque no tenía yo una familia donde apoyarme. O sea, lo que me proponían es ese diálogo directo donde yo creo que me dejaban de nuevo solo con él. Entonces, a mí me resultó imposible escuchar lo que tenga para decirme. ¿Qué sientes por él? ¿Le tienes miedo? No le tengo miedo. Tengo una indiferencia. Yo realmente lo veo como algo de un pasado remoto. Yo creo que hubiera podido lidiar con eso, porque esto de grande hubiera podido considerarlo prescripto, como decía yo, si no hubiera sido por todo lo que pasó después de que se conoció. Eso es lo que realmente me complicó la vida. ¿Y otras personas de tu familia? Por ejemplo, el hermano tuyo que también fue abusado, o tus 2 hermanas, ¿cómo han reaccionado? Mis hermanas te diría que fueron como las voceras del aparato de silencio, perdón, y acá no pasaba nada. Me han llegado a decir cosas como que yo era muy egoísta porque quería hablar de mis problemas y no del problema que tenían ellas por haberse enterado. Tenían un gran trauma por eso. Te acusan de crearles un problema por contar tu verdad. Sí, fui tratado como amenaza, te diría. Fui tratado como amenaza, han dicho cosas horribles. Yo creo que encima creo que también son víctimas, inclusive del propio personaje que ellas armaron. Lo que pasa es que a mí me hace imposible tener un diálogo, tener una relación familiar a partir de ahí. Durante todo un primer año, cuando yo no me presté a eso que me proponían de la terapia, lo que llamaban la terapia del perdón, ahí en el libro un pequeño ensayo del tema del perdón, ¿no? Me aislaron. O sea, yo durante un año no tuve ninguna comunicación de su parte, como una forma de castigo. De otros miembros de la familia no lo tuve nunca, o sea, indiferencia total, ¿no? ¿Y tu hermano? Pues claro, tus padres ya no están, han muerto, pero tu hermano que fue víctima del abuso, digamos, ¿ve con simpatía lo que estás haciendo? No, para nada. Siempre me ha escrito con como te digo, con una
ausencia absoluta de ningún tipo de vínculo afectivo. Nunca lo tuve con él, porque en este esquema donde te digo que yo estaba como apartado de la familia, él tenía como el rol del hermano menor, ¿no? Para todo el mundo, porque le iba bien. Había una frase que decía en mi casa mucho: ¿cómo puede ser que con los padres que hemos tenido, una madre bastante en su propia vida y un padre alcohólico, cómo es que nosotros hemos salido tan bien? Es una cosa que a mí siempre me quedó muy grabada, que cuando yo les escribí esta historia de, miren, ya que apareció este tema en la familia, yo quiero hablar de todo. Y el título que había escrito era, les voy a explicar cómo es que salimos tan bien, ¿no? ¿Ese es el título tentativo del libro? Sí, puede ser que sea ese el título, no lo sé. Y mi hermano tenía ahí una situación personal porque se había separado y algunos miembros de la familia, entre otros mi hermano el mayor, se había puesto en una situación así como de católicos que rechazan las separaciones y entonces él lanzó esto, pero para que sea tirado dentro de la familia, y cuando yo dije, esperen, quiero hablar de todos los demás, se puso también, ¿Contra ti? Sí, se puso totalmente en contra. O sea, que está toda la familia contra ti. Si alguien te dijera, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Tú eres un intelectual, un escritor, un hombre que tiene una mente brillante. Lo estás haciendo porque te quieres vengar del hermano que te hizo sufrir tanto, que te dejó una cosa tan terrible, una pesadilla, un trauma. ¿Cuál sería tu respuesta si te dicen, pero ¿por qué tantos años después hacerlo público? Mira, tengo una incapacidad absoluta para la venganza. Yo te escucho, por ejemplo, cuando hablas de Maduro, me pasa exactamente lo mismo, ¿no? La venganza contra Maduro sería una maravilla de toda la gente que lo padece. Yo la apoyo. Ni siquiera apoyo la justicia, apoyo en ese caso la venganza. Porque la justicia no es posible. En mi caso, en esto, no... ¿No anida un sentimiento de venganza o de rencor? Es que no me sirve para nada. O sea, no me compensa. Cuando esto apareció, yo no lo puse sobre la mesa. Yo no lo hubiera hablado nunca. Nunca les representé un problema. Nunca me drogué, nunca fui el hijo así problemático, el hermano que causa nada. Estuve dispuesto, cuando ellos decidieron cambiar en algún momento de la vida, yo cambié con ellos. Estuve dando muchas veces vueltas con qué hago si saco mi libro, si le cambio los nombres, si me pongo un seudónimo, porque no tengo el más mínimo interés de que se vea perjudicado. Creo que mi hermano también, el que está más involucrado, tiene su propio calvario, y creo que esto que nos hizo a nosotros es por su enorme calvario también. Interesante que lo veas así, ¿no? Sí, y hay algo que es muy paradójico. Él ha sufrido mucho, tenía un hijo con serios problemas de nacimiento. Algo que es clave para mí explicar. En todo ese ambiente hostil de la familia, él te diría que era el menos hostil conmigo. Y que en parte porque yo quedé atrapado en sus encantos era por eso. Y eso es algo que es muy curioso. O sea, el abuso en la familia tenía como distintas modalidades, y él tenía esta. Como te digo, eso, por supuesto, el abuso infantil causa una serie de daños muy grandes. De por vida, ¿no? De por vida. Pero no era para mí lo más violento de lo que yo recuerdo, porque como ni siquiera sabía lo que era el sexo, ¿no? Es algo que después... Claro, pero... Después me viene, después me viene lo que significa, ¿no? Es importante para ti contar la historia porque al contarla, digamos, es una forma de catarsis, de liberarte de un demonio, de un fantasma, de algo que se corrompe ahí adentro. Bueno, mucha gente para estar mejor tú. Mira, es posible que haya algo de eso, no lo sé, pero mucha gente me ha dicho, espero que ahora sientas un alivio. Ni siquiera es eso. No sientes tal cosa tampoco. No es un alivio, yo he crecido con un secreto enorme que me define, intentando hacer una vida, inclusive una batalla épica por la libertad, y me he enfrentado a gobiernos y tengo esto, que ¿cómo hago yo para
relacionarme de verdad afectivamente con cualquier otra persona si no puede saber gran parte de algo que me pasa. Entonces, es primero la aceptación de que esa es mi vida, no la que hubiera sido. Mi vida no es lo que hubiera sido, porque uno piensa, ¿cómo hubiera sido yo si esto no me hubiera pasado? Mi vida es esa que tengo. Entonces, necesito que salga así de un saque y para todo el mundo, y que la próxima vez que yo conozca a una persona, yo no tenga que ser un personaje sonriente. Es una respuesta maravillosa. Mi profundo respeto y admiración por ese valor, José Venegas. No, a veces no se puede vivir con secretos que están allí pudriéndose. Ahora ya no serás el hombre al que ese secreto define, sino el hombre que se liberó de ese secreto. Asumiéndolo como mi realidad, es mi realidad. Regresamos con José Venegas después de la pausa. Ha venido esta noche el escritor argentino José Venegas. Está contando con gran aplomo y gran coraje el abuso sexual del que fue víctima en la Argentina cuando era niño, un abuso que duró 2 o 3 años por parte de su hermano mayor. Que, digamos, si tu hermano estuviera, pues me imagino que va a haber esta entrevista, estas cosas circulan luego por las redes sociales y se ven tarde o temprano. Si él estuviera viendo esto, ¿qué quisieras decirle, si acaso quisieras decirle algo? Yo creo que no puedo decirle absolutamente nada. No, yo no puedo decirle absolutamente nada. ¿A tus hermanas, a tu hermano que fue abusado? Ya está, porque yo intenté, he dado 800 oportunidades de tener un vínculo real. Y me ofrecieron o cosas, como te digo, muy hostiles, o control, intento de control, manipulación. ¿Tú sientes que te veían como una amenaza porque temían que ibas a hacer lo que has hecho? Digamos, en ese escrito que te digo que yo repartí, decían, miren, señores, yo no he sido parte de la familia, nunca me han tratado como parte de la familia. Lo han tratado a tu hermano como el hermano menor. Y en la negativa repetían el esquema. Digamos, en la negativa todos estos años, al tratar de desmentirme, me confirmaban. O sea, nunca nadie intentó entender lo que yo estaba diciendo. Por eso no tenía la confianza para tratar este otro tema con ellos, ¿no? El abuso del que fuiste víctima, ¿crees que ha tenido un peso muy significativo en lo que ha sido tu vida? Es decir, ¿ha sido un lastre? ¿Ha sido un baldón? Yo creo que sí, pero es todo el abuso familiar. No solo es el abuso sexual. Todo el abuso familiar. Yo creo que son como capas de cebollas. Esta es una parte. Sí, creo que sí, indudablemente. Lo más grande es que lo que uno lleva hasta ahora es eso que yo te decía de sentir que hay un mundo en uno que no puede compartir con nadie. Y que las relaciones personales se basan en la confianza, y uno conoce del otro y el otro conoce de uno. Y yo podía conocer del otro, pero el otro no podía conocer de mí. ¿Dirías que te ha impedido ese secreto terrible, ¿no?, con el que has vivido tantos años? Porque, bueno, tantos años, en fin, no estoy diciendo que seas un señor muy mayor, pero tienes 50 y pico como yo. Sí, tengo 54. 54. ¿Crees que eso te ha impedido crear relaciones de afecto, de amor, de pareja saludables? Yo creo que sí, indudablemente. Bueno, es un hecho y... Porque eres un hombre solitario, ¿no? Claro, uno carga la soledad, uno se la lleva. Yo pensaba que cuando me fuera de mi casa mi vida iba a ser muy diferente, y no consigo ser muy diferente. Digamos, la soledad uno la lleva, porque la soledad es afectiva, y es difícil tener relaciones afectivas reales con gente con la que uno no puede exponerse. Porque desconfías. Porque las cosas que la gente tiene para exponerte son de otro rango. Sí. Entonces uno se siente muy alejado.
¿Crees que la necesidad de alejarte de tu familia por los abusos que perpetraron contra ti te ha llevado incluso a alejarte de tu país, de la Argentina? Sí, fue determinante. Todo tiene que ver con eso. Como si el kirchnerismo no hubiera sido suficiente, ¿no? Sí. Pero eso fue determinante. Yo me fui para no estar cerca. Seguro. Yo me fui para no tener la posibilidad de cruzarme, ¿no? ¿Te gustaría volver algún día? No. ¿Estás bien aquí? Estoy bien acá y yo siempre digo lo mismo. Yo, si hubiera existido la Legión extranjera, me hubiera ido a la Legión extranjera o me hubiera ido a África, porque yo no tengo problemas con el lugar, ¿no? Pero hay algo que no... hay algo que me transformaría en algo muy pesado volver. Esta historia que la has escrito, que es un libro tremendo, tremendo, brutal, conmovedor, la quieres publicar, ¿no? Sí. La vas a publicar. Yo creo que sí, porque hay algo que yo considero que a mí me haría muy bien, que es, me ha pasado mucho con mi defensa de las ideas de libertad, ¿no? Gente que me ha dicho, yo conocí estas ideas gracias a vos y me cambió mi forma de pensar. Y a mí me gustaría que haya otro José. Si yo pudiera encontrar uno que pudiera sacarlo de ahí, me haría feliz. Te expreso nuevamente mi profundo respeto y mi admiración por lo que has hecho esta noche, José. Si quieren contactarse contigo, ¿cuál es el correo o el Twitter, la mejor manera de llegar? José Venegas con B alta es mi Twitter. Twitter es José Venegas con B alta y allí lo van a encontrar, y en Amazon están los libros de José de ficción y de no ficción. Cuenta siempre con mi profundo cariño. Gracias, José. Jaime. Gracias por haber venido esta noche. Gracias. Gracias. Regresamos después de la pausa.